Bueno, buenas noches. Primero una aclaración. No son conferencias. Yo no doy conferencias. Lo que quiero es hacer una reflexión, no solamente de temas bíblicos, sino otros que tienen que ver también. Y del principio, este sería el primer encuentro. Yo tomo el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, el tema de la Samaritana, porque me parece muy importante. Además, el Evangelio de este domingo. Le pedimos a Dios que nos ayude en la reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu gracia, Señor, inspire nuestras acciones, nuestro estudio, para que todo nuestro trabajo, nuestra reflexión, brote de ti como de su fuente, se dirija a ti como su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Por qué me parece, yo voy a decir, por qué me parece interesante esto? Bueno, el Evangelio de Juan tiene capítulo 2, la boda de Caná. En los otros evangelios no dicen nada, solo Juan habla de esto. Son discursos muy interesantes. El capítulo 3 es el tema de Nicodemo, lo que le dice a Nicodemo, las preguntas de un viejo. Y este capítulo 4 que es el encuentro de la Samaritana, ¿no? Yo voy a explicar detalles, pero digo del principio 4 cosas que me parecen muy importantes. Se trata del conocimiento que esta mujer va a tener de la persona de Jesús. Y esto yo lo diría que es para todos nosotros. Y muy particularmente y especialmente los catequistas. Yo he dicho muchas veces, no son clases de catequesis, sino encuentros. El encuentro primero es el catequista con la persona de Jesús, conocerlo. Y a partir de este conocimiento y haberse metido en el misterio, yo he explicado la palabra mistagogia, que es entrar dentro del misterio, poder comunicarle a los chicos, no el catecismo, sino también la experiencia que todo el capítulo 4 de esta Samaritana, yo lo veo también desde la perspectiva de la catequesis. Entonces, hay 4 cosas que las voy desarrollando. Primero, es un judío odiado. Segundo, la samaritana le llama Señor. En ese diálogo es la progresión del conocimiento de la persona de Jesús. Tercer momento, veo que eres un profeta. Ha ido creciendo el conocimiento. Y en la cuarta instancia es la revelación de Jesús como el Mesías a esta mujer. Son las 4 cosas que me parecen importantes. Ahora las voy a desarrollar. Ver el progreso del conocimiento de Jesús, un encuentro que nosotros de algún modo debemos hacerlo, no exactamente la samaritana, pero algo que deberíamos tener ante la persona de Jesús para poder comunicar. Por eso vuelvo de nuevo a decir, no son clases, la catequesis no es clase, son encuentros. El encuentro del catequista que lo va a comer, porque acá ya vamos a ver al final cómo esta mujer va y anuncia que es el día de catequesis y la gente acude por el anuncio de ella. Jesús, bueno, hay una serie de circunstancias. Jesús lo empezaron a acusar y entonces Jesús va a dejar la Judea y va a regresar a Galilea. Y Galilea está al norte. Galilea es la zona pagana, digo, en la tierra prometida al norte está la zona pagana de Galilea, la Decápolis, esas 10 ciudades que están juntas ahí. Entonces Jesús, Galilea está Nazaret. Él nació en Belén, pero vivió en Nazaret. Por eso también el apelativo nazareno, ¿no? Y al ir hacia el norte, tiene que pasar por Samaria. Samaria existe un templo que es construido por el rey de Samaria. Porque en un momento los reinos, las tribus de Judá, se dividieron y se constituyeron el reino del norte, la capital es Samaria. La mayoría de las tribus se fueron hacia el norte
y quedaron la tribu de Judá y alguna otra abajo en el sur, que es donde va a estar el centro mismo. En Jerusalén va a estar el templo, el único templo, el templo al cual tenían que acudir todos los años para hacer las ofrendas de animales y todas estas cosas. Como había un odio entre los samaritanos y los hebreos, a los samaritanos no les permitían venir a Jerusalén. Ante esta situación, el rey erige un santuario que va a ser como un remedio de Jerusalén, pero no va a ser de parte de Dios, sino de parte de ellos mismos. Inclusive en Samaria hay intromisión de ritos extraños a la fe. Entonces Jesús tiene que pasar de camino por Samaria y propiamente debe ser un pueblito, Sicar. Versículos 3 de capítulo 4, versículos 3 y 5 de Juan. Versículo 6. Allí se encuentra, dice el texto, ¿no? Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jacob fue el que dio, Jacob sería el padre de las 12 tribus. O sea, está en el inicio allá. Y en ese avance por ahí, bueno, parece que pudo lograr que, digamos, tener un pozo para proveerse del agua, porque uno de los problemas es. Hay un detalle que yo no quiero pasar desapercibido. El texto dice, era el mediodía. Era el mediodía, viene esta mujer con un cántaro a buscar agua. ¿Por qué este detalle de Juan era el mediodía? Por lo que va a decir más adelante, cuando Jesús le dice que vaya a buscar a su marido, ya vamos a ir a eso. Viene al mediodía, las mujeres a la mañana temprano seguramente y con muchas cosas para llevar el agua para la tarea de la casa. Esta mujer viene al mediodía, de modo que no se encuentra con las vecinas. Acá también hay que entender. Ella viene sola. Y entonces viene a sacar agua. Y le extraña que un judío, porque no se dirigen la palabra, se miran con odio, que un judío le diga, dame de beber, versículo 7. Y versículo 9, lo extraño para la mujer. Tú que eres judío me pides de beber a mí que soy una samaritana. Los judíos no se hablan con los samaritanos. Versículo 10. Acá hay una cosa muy importante que a mí siempre me ha hecho pensar. Si conocieras el don de Dios, si nosotros conociéramos el don de Dios, se lo dice a la samaritana, pero a cada uno de nosotros. Si conociéramos el don de Dios, dejaríamos de joder en tantas cosas. Si conociéramos. Ahora, para conocerlo, la mistagogía, entrar dentro del misterio, entrar en el encuentro con Jesús. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado un agua viva. La mujer no debe entender que lo que es un agua viva. En el capítulo 7 se va a explicar que el agua viva es el Espíritu Santo. ¿Qué es esta agua viva? El agua estancada se pudre indefectiblemente. Por lo tanto, esta agua es una agua que da vida, genera vida y que está en permanente movimiento. Por supuesto que es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces la mujer sigue todavía en sus cosas, en el agua que ella vino. ¿De dónde sacará esa agua viva? Y acá lo llama Señor. Ya no es judío, ¿no? Ahora lo llama Señor. ¿De dónde sacará esa agua viva? No tienen que me has pedido a mí agua, ¿no? Y Jesús dice esto, para todos nosotros, ¿no? Versículo 3. El que beba de esta agua que bebemos, siempre va a tener sed, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá más sed, y brotarán de él como torrentes para la vida. Fíjense cuántas cosas reflexivas tenemos que ir teniendo en la experiencia de fe que nosotros vamos haciendo.
En las bienaventuranzas, capítulo Mateo 5, 6, dice, en Mateo 5, 6 dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Los verbos están en futuro. Sin embargo, la sed y el hambre de justicia existe ahora. No solamente en la vida nuestra, en la vida de la comunidad, en la vida de la nación también. Hay hambre y sed de justicia. Serán saciados. Pero también en esto hay que aprender a tener paciencia y esperar el tiempo de Dios. Y esto no significa que Él no actúa. Él sí actúa. Por eso muchas veces en la conversación entre nosotros digo, tal cosa, fíjate si no estaba Dios en esto. Yo veo tantas cosas que parecen que son cosas habituales y fortuitas. No, ahí está Él. Poniéndonos, digamos, la ayuda, y nosotros a veces no nos damos cuenta. Por eso hay que tener esa mirada reflexiva y darnos cuenta cómo Él está actuando. Mateos, acá me parece que me equivoqué yo, 7:39 veces Juan, no Mateo. Agua viva, Él se refería al espíritu que debían recibir los que creyeran en Él. Yo puse Mateo, pero creo que es Juan 7:39. Samaria entonces es el santuario del rey, como Jerusalén es el verdadero santuario. Ahora, el santuario de Jerusalén estaba destinado a desaparecer. El arca de la alianza estaba destinada a desaparecer. Todos esos signos antiguos tenían que desaparecer. ¿Cuándo desaparece el templo? El día que nosotros celebramos el Domingo de Ramos. Cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, llora sobre la ciudad de Jerusalén y dice palabras proféticas. ¿Cuántas veces los quise reunir como la gallina los polluelos y ustedes se han negado? Fíjense que esto es un reproche también para nosotros. Por ahí vivimos tan desunidos, desencontrados entre nosotros. ¿Cuántas veces Él nos quiere reunir a todos y nosotros no lo aceptamos? Por eso todo se le volverá amargo. Y entonces entra al templo y empieza a latigazo. Cuando hay gente que yo escucho, gente, el padre no tiene que hacer feria y plata. No tiene nada que ver. Cuando Jesús entra en el templo ese día, que no era domingo, porque no existía el domingo, con esa entrada está diciendo que los tiempos mesiánicos han comenzado y han arreglado ya. Donde el templo no es lo importante, que en la Samaritana lo va a decir. La Samaritana plantea, la Samaritana plantea el tema de nosotros los samaritanos adoramos a Dios en este monte. Ustedes dicen que tiene que ser en Jerusalén. Y Jesús dice, ha llegado el momento en que ni este monte Garizim, ni en Jerusalén, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en verdad. Ni en la iglesia. Yo he tenido en el año 2000, tuve oportunidad de ir a Roma. Tuve oportunidad de ir, pude ir, pero yo sabía cuando fui que no hacía falta ir a ningún lado. Porque el camino y el viaje que hay que hacer es hacia la intimidad de nosotros mismos. Se llama introspección para encontrarnos con Él. Por lo tanto, no ni acá ni acá, en espíritu y en verdad, vinculado a una persona. Este es la verdadera relación. Si conocieras el don de Dios, para ella el don de Dios era la ley mosaica. Ley mosaica decía la ley que recibió Moisés allá en el Sinaí, en las tablas de piedra, que ya lo he dicho. Esa ley que eran los 10 mandamientos, a esa ley la dirigencia judía le puso un montón de... El derecho romano va a utilizar un montón de designaciones y se va a ampliar el derecho con todas las cosas minuciosas que van a empezar a escribirse. También ellos empezaron a agregar. Por eso en un momento alguien viene y le pregunta a Jesús, bueno, ya conocemos,
Pero ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Amarás al prójimo. Estos son los dos, que son un mismo mandamiento, los más importantes. Si verdaderamente nosotros amáramos a Dios como corresponde, y entre nosotros nos amáramos, no haría falta ningún código de ley. Pero la gente, nosotros no vivimos así, no nos amamos. Porque hay mucho desorden y muchas dificultades en nuestra relación. Nos fijamos en alguien, lo criticamos, ¿no? Cuando se critica a alguien, se habla de... Cuando yo no quiero a una persona y la critico, estoy hablando de la... Y yo no conozco la conciencia de nadie, ni termino de conocer mi propia conciencia. Por eso es un juicio temerario hablar de los demás, porque no sabemos lo que pasa en la intimidad. Yo el 2 días expliqué el tema del dolo, porque lo van a escuchar en todos estos procesos que hay en la campaña. El dolo, el tema de las tentaciones. El dolo es lo primero en la intimidad nuestra. Yo pienso, voy a hacer esto, algo que no está bien. Lo he pensado primero. Después puede ser que no lo haga, porque me doy cuenta que no debo. Pero la actitud primera, el dolo, ya es perverso. Si no lo hago, me he puesto límites también, porque tenemos que tenerlo. Entonces, no es solamente la acción, sino esa capacidad. El dolo surge de un discernimiento personal. Yo dialogo conmigo mismo. Entonces, yo pongo otro ejemplo ahí. Supongo que yo tengo 1.000 pesos en el bolsillo y me paro en una vidriera de algo y digo, esto vale tanto, ¿qué compro? Ese diálogo interno que yo tengo para saber en qué voy a gastar o no estos 1.000 pesos. Eso lo tenemos siempre. Entonces, el dolo allí se produce cuando yo pienso, creo, intento cosas que son descalificadas. La mujer lo llama, primero un judío odiado, le llama ahora 2 veces, le dice Señor. Lo cual significa que va adquiriendo conocimiento hacia la persona de Jesús. Ahora versículo 16, ahora Jesús le dice, anda a buscar tu marido. Y ella dijo, versículo 17, no tengo marido. Y Jesús dijo, versículo 18, dijo, has dicho bien, has dicho la verdad, este es el tema. Porque has tenido 5 y el que habrá tenido no es tu marido. Viviste en concubinato. Imaginen lo que les dirían las mujeres vecinas de ella. Una prostituta, una loca, andaba con esta mujer. Ahora, ese juicio de la gente, probablemente ella no lo quiera entrar a discutir. Por eso viene al mediodía, cuando no había ninguna mujer. Las mujeres ya estaban en su casa haciendo cosas. Viene al mediodía y se encuentra con la persona de Jesús. 5 has tenido y el que ahora tienes no es marido. Has dicho bien, has dicho la verdad. Nosotros también tenemos que decir la verdad. Y acá viene un progreso en el conocimiento de la persona. Versículo 19. Veo que eres un profeta. En el sentido que ha conocido su historia sin conocer nada. Le ha dicho lo que ella es. La mujer se siente descubierta en su intimidad y para no seguir hablando de eso, porque a lo mejor pica también todo eso, le cambia, el diálogo a Jesús. Pero ya ahora le he dicho que es profeta. Judío odiado, Señor, 2 veces, profeta. Entonces la mujer plantea el tema religioso que yo lo dije ayer, que lo dije recién. Ustedes, los judíos, dicen que allá en Jerusalén, nosotros decimos que acá en el Monte Galicia. Una competencia que siempre hay. Yo Jesús dije, llegará el tiempo, ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu en verdad, no vinculado a un lugar, sino a una persona. La persona de Jesús que nos lleva al Padre.
ni en esta montaña, ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Ustedes, Jesús dice, ustedes adoran lo que no saben. Y probablemente, porque esto podría ser también como una consecuencia, creer, como muchos dicen y creen, que todas las religiones son buenas. No. Hay una sola y es la verdadera. Y no competimos con nadie. Y yo no compito con nadie. Ni pongo en juego la verdad que yo aprendí, que conozco. No la discuto con nadie. Parecerá autoritarismo. Y sin embargo, la verdad ha sido revelada y nosotros tenemos que ser testigos de la verdad. Aunque eso nos traiga malos ratos, dificultades. Versículo 25. Entonces la mujer ahora le dice a Jesús, claro, sabían también, yo sé que el Mesías ha de venir y cuando Él venga nos dirá y nos aclarará todo. Y esta es la cosa que es terrible. Versículo 26. Soy yo el que está hablando contigo ahora. A nadie se le reveló Jesús, solo a esta mujer, prostituta, mala mujer, una loca, lo que fuera, todos los juicios de la fe. Y yo digo, no buscó una santa, a una piadosa para revelar el misterio. Ni siquiera los apóstoles, porque los apóstoles tampoco entendían, y nosotros tampoco. Soy yo el que está hablando contigo. Jesús no, es interesante porque en los evangelios no aparece solamente en este caso. Jesús revela quién es. Fíjense, la pasión y todo lo que vamos a vivir Semana Santa. Claro, nadie ve nada de estas cosas, ¿no? Y entonces lo juzgan, lo condenan. La mujer dejó, bueno, acá está, yo digo, el tema de la catequesis. La mujer dejó el cántaro y corrió. Fíjense, dejó el cántaro. Ya no me importa el agua que venía a buscar. No me importa nada. Y de algún modo el catequista tiene que sentir eso. Dejar todas las tonterías, porque en este encuentro me doy cuenta. La mujer dejó el cántaro y corrió al pueblo. Son figuras, pero que nos tienen que hacer entender el tema de la catequesis. ¿Qué dijo a la gente? Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que dice. ¿No será el Mesías? Versículo 30. Y la gente fue al encuentro de Jesús. Eligió a una pecadora, no a una santa. Y ella en ese momento, sin ningún título, sin nada, se convirtió en apóstol, mensajera, catequista. Esa es la tarea catequista. Ir a decirle a los que no saben, ojo, los que no saben, los catequizando, ya tienen el Espíritu Santo en ellos. Lo que nosotros tenemos que hacer es despertarle ese espíritu de verdad que ya está en ellos, ayudándoles a una reflexión, a que entiendan. Y entonces Jesús le dice a los discípulos y a nosotros, yo les envié a cosechar donde ustedes no han trabajado. Y la tarea del catequista y del sacerdote, la tarea nuestra, es sembrar. Y no esperar el fruto, no saben, yo no lo sé. Y esto a veces resulta desalentador, porque muchos quieren ver el fruto de lo que hemos predicado, de lo que hemos catequizado, y a veces no vemos nada. Y no estamos llamados a ver. Yo he puesto, y sigo insistiendo en este ejemplo de la misa, y digo así, no venir a misa mirándolo desde la ley es pecado, sí es pecado, siempre será pecado. Pero yo he visto otra dimensión que no es la legalidad
sino el tema del amor, que es lo que habla Jesús en el Sermón de la Montaña. La misa es una mesa que se sirve, y en la mesa el sacerdote confecciona, por la imposición de las manos, el pan en el cuerpo, el vino en la sangre. El que invita el anfitrión es Jesús mismo. Esto la gente debe saber. ¿Qué es la misa? Una mesa que se pone para todos los bautizados, donde nosotros venimos a nutrirnos de las dos mesas, la mesa de la palabra que me ayuda a entender y la mesa de la Eucaristía, que es comer el cuerpo. El tema es ese, cuando yo no vengo a la misa, estoy dejando el plato servido por mí. Entonces yo tuve una experiencia en mi vida que siempre he querido tener, digamos, las amistades, que sean amistades, buenas amistades, ¿no? No clandestinas, sino que me conozcan. Y ya había invitado cuando era seminarista un grupo de jóvenes a mi casa. Y entonces le dije a mi hermana, mi madre ya no estaba, y mi hermana hizo todo lo posible, puso a la mesa y un montón de cosas, no sé. Y yo empecé a la tarde, empecé a ver, y no venía, salía, me asomaba, no venía. Llegó la noche, no vino nadie. Sentí una gran desilusión, tristeza. Y yo tenía que ir al sábado siguiente de nuevo a la parroquia esa, porque como seminarista me envían a la parroquia. Pero pensé, no puedo ir a decirle de entrada, che, ¿por qué no vinieron? No, nada. Voy a tratar de entender por qué no vinieron. Y hablando, sin echar culpa ni nada, me doy cuenta y me entero que la fecha que yo había hecho no era así, pero me sirvió de lección. No era ese día, yo me equivoqué. Y entonces esperé. Entonces esa es la cosa que me impresionó mucho. Tenía todo preparado y los que yo había invitado no vino nadie. Después cuando fue la... Sí, ya vinieron todos. Pero eso me sirvió para entender esto de la misa. Cuando yo no vengo, he dejado el lugar vacío, la mesa servida esperando por mí. Entonces cuando estas cosas yo le pregunto a los chicos, ven el cumpleaños tuyo, invita a tus amigos, ¿y qué pasa si no vienen los amigos? No, no invito más, dicen. Jesús nos sigue invitando a pesar de nuestra ausencia. Y finalmente el versículo 42, cuando la gente le dice, fíjense, también el catequista, la gente le dice, ya no creemos más por lo que tú nos has dicho. No te creo ahora, catequista, por lo que vos me has dicho, porque yo he hecho la experiencia. Vos me has ayudado, pero a eso tenemos que llegar. Ya no creemos por lo que tú nos has dicho, pues nosotros mismos ahora lo hemos visto y hemos oído, y sabemos que Él es el Salvador del mundo, sin que nos diga nadie ahora. Esto sería, digamos, este es el Evangelio de este domingo, y yo quería compartirlo, digo, tratando de aclarar estas cosas, de ayudar a que cada uno de nosotros también hagamos esta experiencia de encuentro que nos ayude a entender estas cosas y que necesitamos tener ese encuentro en la intimidad con Jesús. No hace falta venir a la basílica, en cualquier lugar donde yo pueda estar a solas, que el Evangelio dice eso, ¿no? Enciérrate en tu habitación es tu intimidad. Yo a veces he tenido intimidad, yo ahora no recuerdo, en el área peatonal yo he tenido intimidad para poder reflexionar en medio del gentío y de los bullicios de la gente. Cuando uno quiere, puede. Bueno, esto sería más o menos lo que yo he preparado para este encuentro. No sé si hay preguntas.